Hola cracks, en este video concretamente quiero hablar sobre el modo furia que ofrece Dead Island 2 en comparación con el apodado por la comunidad como modo infectado o modo volatile de Dying Light 2. Ambos conceptos son similares. Controlamos a un personaje que es inmune a la infección de su universo, pero en vez de convertirse en un zombie o infectado común, puede sacar provecho de esto y desarrollar nuevas y mortíferas habilidades. Hasta ahí, todo bien. Pero es que a la hora de volcarlo en el gameplay, digamos que Dead Island 2 sabe cómo aprovechar este apartado mucho mejor. Sé que algunos estarán pensando que esta no será una comparativa justa, debido a que el modo infectado de Dying Light 2 no es oficial, es decir, solo está disponible mediante el uso de mods. Pero hey, eso es culpa de Techland, no de los jugadores, porque la compañía sabe, muy en lo profundo de su ser, lo que los seguidores quieren, y lo saben desde antes que se estrene el juego. De hecho, hubo decenas de teorías sobre qué pasaría con Aiden cuando su inmunidad llegue a 0 y el biomarcador esté en rojo. Todos, absolutamente todos, pensamos que se convertiría, o al menos que contaría con reflejos mejorados, super fuerza, super velocidad, todo a voluntad. Loco, si hasta en el primer tráiler gameplay te lo daban a entender así. But most importantly, you decide your own fate as well. You're about to turn. Make sure to stay human. Pero no, eso solo lo reservaron para ciertos momentos muy específicos de la trama y para que la historia se desarrolle. Y ya está. Ni siquiera está desbloqueado para el contenido post-game. Y ahora viene Dambuster Studios, y como buenos alumnos que son, prestando atención en clase, han ido tomando nota de todos los errores cometidos por Techland, para no replicarlos ellos mismos en su propio producto. No solo tenemos una baraja de cartas de habilidades para equipar y hacer destrozo, sino que contamos con un modo furia momentáneo, similar al de Dead Island original, pero mejor, ya que ahora los zombies te verán y sentirán como uno de ellos, por lo que no te atacan, lo cual te da tiempo para masacrar a la mayor cantidad posible para subir experiencia y encima lo haces de una manera tan visceral que da placer visual. Todo está muy bien detallado. Además de eso, si equipamos una carta de habilidad especial, al activar el modo furia, lo que hará el personaje es usar esa super habilidad en vez de atacar con sus manos, liberando todo el daño en un único ataque rápido especial. Para poner un ejemplo conocido, God of War Ragnarok acuñó este concepto, donde vemos que ya no solo contamos con la típica y súper explotada ira espartana, sino que le dieron una vuelta de tuerca a esta mecánica, y ahora tenemos hasta 3 maneras diferentes de aprovecharla. A esto es a lo que me refiero con expandir algo que ya tenías impuesto en tu franquicia, algo que tus fanáticos reconocen como tal, y darle un soplo de aire fresco. Por ejemplo, en el primer Dying Light ya se nos dio un pequeño guiño de lo que podría venir en el futuro al explorar la infección del protagonista, pero esta idea no llegó a aprovecharse de la manera más óptima en la secuela, y esto es lo que Dambuster está consiguiendo con Dead Island 2. Esa idea preconcebida hace ya 10 años, y se dice poco, fue rejuvenecida y potenciada en la entrega actual. Otra cosa que hay que evaluar es el hecho de que en Dying Light 2 al jugador se le incita a escapar todo el rato. Por muy poderoso que sea o las habilidades que domine, el plan es evitar a los monstruos de la noche, ya sea con trampas, obstáculos, sigilo, distracciones, pero más que nada con parkour, mucho parkour. Todo esto en aras de evitar ser lastimado. Por otra parte, en Dead Island 2 los jugadores dejan de ser las presas para convertirse en los depredadores. ¿De qué va esto? Por lo general, lo último que los jugadores quieren en un juego de zombies es, obviamente, resultar mordidos, pero la jugabilidad de Dead Island 2 dio vuelta a la tortilla y nos anima a salir y buscar el peligro, explorando un nuevo territorio dentro del terror y la supervivencia. Con esto se podría decir que Dead Island 2 le ha dado una dimensión completamente nueva al combate, donde ser mordido por un zombie viene con un pequeño estallido de poder extra. Esta oportunidad casi perdida por parte de Techland, y digo casi entre comillas, porque aún están a tiempo de recular en esto y darle a los fans lo que quieren, podría ser clave para que su gameplay no se estanque en tener que recurrir siempre a las mismas exactas mecánicas, y de paso aportar algo nuevo a un género que a menudo puede verse bastante agotado. Dead Island 2, fiel a su fórmula de éxito de antaño, ha tomado un camino diferente a la narrativa típica de los juegos de zombies. Donde antes los jugadores evitarían ser mordidos a toda costa, ahora pueden optar por arremeter contra todo lo que vean, sea del tamaño que sea. Y en aquellos casos en los que estemos rodeados por múltiples zombies, igual esto no supondría un peligro, ya que podemos valernos del modo furia y abrirnos camino a través de ellos como una topadora. Y lo mejor de todo es que está completamente bien balanceado, ya que si sentimos que un combate se nos hace demasiado fácil usando el modo furia, podemos desactivarlo a medio uso y seguir luchando con armas, o hasta que se agote el medidor y debamos volver a llenarlo mediante combos, que de paso es otro motivo para seguir ganando experiencia de personaje. Es un ganar-ganar básicamente. Por otra parte, en este 2023, Techland pretende meter mucho más contenido a Dying Light 2 que el año anterior, y lo más anhelado por su comunidad es, sin duda, el segundo DLC de historia, que busca ser una expansión en toda regla, equiparable a lo que es The Following para Dying Light 1.
Aquí es donde Techland podría aprovechar para darle un excelente uso al modo infectado que han creado. Aparte, ellos no tienen nada que experimentar ni cargar con dudas de si funcionará o no, porque, como dije, los modders ya hicieron esto posible y a la gente le fascinó. Probablemente esto se deba a que nos resulta familiar, ya que lo experimentamos al controlar al cazador nocturno en la entrega pasada. Y si estamos hablando de un gran mundo abierto para el segundo gran DLC, pues mejor que mejor, ¿no? No obstante, yo los estaré leyendo en comentarios para saber qué piensan. Y eso sería todo en este video, cracks. No olviden dejar sus valoraciones al respecto y por supuesto, los espero en el siguiente.